¿Alguna vez te has preguntado qué tan poderoso puede ser el simple acto de no reaccionar? En un mundo saturado de estímulos y reacciones instantáneas, existe un poder oculto que se despliega en la pausa, en la elección consciente de no responder impulsivamente. Carl Jung, un pionero de la psicología profunda, exploró cómo nuestro inconsciente y el acto de retener nuestras respuestas puede ser una vía hacia el despertar espiritual y la transformación interior. Hoy, desentrañaremos el misterio de este poder y su relación con nuestra psique. Carl Jung veía la pausa no solo como un respiro, sino como un espacio transformador en el que la conciencia podía emerger y observar sin prejuicios. Esta pausa, que para muchos pasa desapercibida, es un momento cargado de potencial donde se puede descubrir lo que realmente impulsa nuestras emociones y acciones. En el frenesí del día a día, las personas suelen reaccionar de manera automática, guiadas por hábitos y patrones establecidos en el inconsciente. Jung destacó que estos patrones están compuestos en gran parte por lo que llamó complejos, estructuras psíquicas cargadas de emociones que surgen automáticamente y dirigen nuestro comportamiento sin que lo notemos. Al practicar el arte de la pausa, damos un paso atrás y permitimos que esos complejos se manifiesten sin controlarnos. Esto nos da la oportunidad de observar su funcionamiento y de identificar cuándo nuestras respuestas son auténticas y cuándo son producto de viejas heridas o traumas. Jung argumentaba que la verdadera libertad radica en reconocer estos momentos y elegir conscientemente cómo responder. En lugar de ser esclavos de nuestras reacciones, nos convertimos en observadores y dueños de nuestra narrativa. Este proceso, aunque poderoso, no es fácil. Implica un entrenamiento constante de la mente y una disposición a confrontar las emociones que surgen en la pausa. Cuando optamos por no reaccionar, nos enfrentamos a la incomodidad de nuestras propias emociones sin la distracción de la acción inmediata. Esta práctica revela lo que se esconde detrás del miedo, la ira o la tristeza, creencias y experiencias que han moldeado nuestras respuestas a lo largo del tiempo. En la pausa, la mente se convierte en un laboratorio donde el autoconocimiento florece. El beneficio de esta observación consciente se extiende a nuestras relaciones y decisiones diarias. Las interacciones personales, por ejemplo, se enriquecen cuando respondemos desde un lugar de entendimiento en lugar de reacción. La pausa nos permite ver más allá de nuestras proyecciones y reconocer al otro como un ser complejo y completo. En el ámbito laboral, la capacidad de detenerse antes de reaccionar ante un correo urgente o una crítica puede cambiar la dinámica de comunicación, generando respuestas más consideradas y efectivas. En la práctica, aprender a pausar y no reaccionar de inmediato fortalece nuestra capacidad de reflexión. Tomarse unos segundos para respirar antes de responder a una situación estresante permite que el cerebro active regiones más racionales y menos emocionales, lo que nos lleva a actuar de manera más estratégica y con menos arrepentimientos. Esta pausa, aunque parezca simple, es la esencia de una mente equilibrada y es el primer paso hacia la liberación del dominio de nuestros complejos. La sincronicidad es uno de los fenómenos más misteriosos y reveladores que Jung estudió. Definida como la coincidencia significativa de eventos sin una conexión causal aparente, la sincronicidad se convierte en una guía poderosa para aquellos que están abiertos a reconocerla. Pero para percibirla y beneficiarse de ella, es necesario cultivar un estado de no reacción, un espacio mental donde las señales sutiles pueden ser observadas y valoradas. Cuando vivimos en un estado de respuesta automática, nuestras acciones y percepciones están limitadas a lo obvio y superficial. Sin embargo, al practicar la no reacción, abrimos la puerta a una percepción más amplia. En este estado, las coincidencias que normalmente pasarían desapercibidas se convierten en mensajes cargados de significado. Por ejemplo, un encuentro fortuito con un viejo amigo en un momento de duda puede ser visto como una mera casualidad por quien reacciona de manera automática. Pero para quien practica la pausa y la observación consciente, este evento puede significar una confirmación o guía en su vida. Jung encontró que la sincronicidad se presentaba con más frecuencia en momentos de transición, como el inicio o el fin de una relación, un cambio de carrera
o durante procesos de autodescubrimiento como la psicoterapia. Estos momentos de cambio traen consigo una energía transformadora que cuando no reaccionamos apresuradamente se puede canalizar para entender mejor nuestro camino. La sincronicidad no es solo una serie de eventos inusuales. Es una señal de que nuestra psique está alineada con procesos más profundos del inconsciente colectivo. La práctica de la no reacción también nos protege del escepticismo y la racionalización excesiva que bloquean la percepción de la sincronicidad. La mente moderna, entrenada para buscar explicaciones lógicas y causales, a menudo ignora las conexiones que no se ajustan a su marco habitual. Pero al aprender a permanecer en silencio, sin reaccionar inmediatamente con juicios o dudas, nos permitimos experimentar el asombro de lo inexplicable. Este espacio de aceptación abre nuevas posibilidades para el crecimiento espiritual y la comprensión de la realidad como un todo interconectado. Aplicar esta perspectiva a nuestra vida diaria implica cultivar una actitud de curiosidad y apertura. Cada evento, por pequeño que sea, se convierte en una oportunidad para reflexionar y buscar conexiones más profundas. No reaccionar nos da el tiempo y la tranquilidad para reconocer cuándo un evento es más que una simple coincidencia y podría ser un mensaje de la vida misma. Este reconocimiento cambia nuestra relación con el mundo y nos hace más conscientes de nuestra propia participación en un universo lleno de significado. Jung desarrolló la imaginación activa como un método para explorar el inconsciente y permitir que sus imágenes se manifestaran sin intervención ni juicio. Esta práctica es crucial para aprender a no reaccionar, ya que requiere que la persona observe lo que emerge de su mente sin censurarlo o reaccionar de inmediato. La imaginación activa no es simplemente soñar despierto, es una técnica que exige la participación consciente, manteniendo una observación pasiva que deja espacio para que las imágenes, ideas y símbolos fluyan. La imaginación activa ayuda a las personas a confrontar sus pensamientos y emociones sin reaccionar automáticamente. En lugar de apartar una imagen inquietante o responder con miedo o rechazo, la práctica nos enseña a mirar directamente y a explorar su significado. Este proceso no solo desactiva las respuestas emocionales reactivas, sino que fortalece la capacidad de la mente para permanecer tranquila y abierta en situaciones desafiantes. Cuando aplicamos esta práctica a la vida cotidiana, su beneficio se hace evidente en la forma en que respondemos a los desafíos externos. La mente entrenada en la imaginación activa desarrolla una mayor capacidad de tolerancia a la incertidumbre y al caos. Esta habilidad es invaluable en un mundo donde lo inesperado es la norma. Al no reaccionar de inmediato, se gana tiempo para evaluar las circunstancias desde diferentes perspectivas, lo que conduce a respuestas más equilibradas y efectivas. En la imaginación activa, las imágenes del inconsciente se presentan tal como son, y la tarea del practicante es interactuar con ellas sin prisa. Esto puede significar dialogar mentalmente con una figura que aparece o simplemente observar cómo se transforma la escena sin intervenir. Esta observación sin acción inmediata refleja el arte de la no reacción en la vida diaria. Permitir que una situación evolucione antes de responder permite que surjan insights y soluciones creativas que de otro modo quedarían ocultos. Esta técnica también refuerza la confianza en el proceso interno. Al aprender a confiar en lo que surge sin sentir la necesidad de controlarlo o reprimirlo, desarrollamos una relación más saludable con nuestras emociones y pensamientos. No reaccionar de inmediato se convierte en un hábito que se extiende más allá de la práctica formal de la imaginación activa y se aplica a momentos de tensión en el trabajo, la familia o los conflictos personales. Esta habilidad nos prepara para responder con mayor sabiduría y empatía, lo que transforma no solo nuestras interacciones, sino nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. El concepto de la sombra es uno de los pilares de la obra de Carl Jung, y se refiere a aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o que no reconocemos en nosotros mismos. La sombra incluye impulsos, deseos y características que por no encajar con nuestra autoimagen ideal o por temor al juicio social, mantenemos reprimidos en nuestro inconsciente. Cuando estas partes ocultas emergen,
Ya sea en respuesta a un comentario hiriente o a un desafío inesperado, nuestra reacción instintiva es de rechazo o defensa. Sin embargo, Jung enseñaba que no reaccionar ante la aparición de la sombra es un primer paso esencial para integrarla y transformarla en una fuente de fortaleza y autoconocimiento. Aceptar la sombra no significa justificar comportamientos dañinos ni actuar impulsivamente según nuestros impulsos más oscuros. Al contrario, implica observar lo que surge en nosotros sin reaccionar, sin juicio y con una curiosidad genuina. Esta práctica de no reacción permite que la sombra se despliegue de forma controlada, revelando gradualmente las lecciones y recursos que contiene. Jung sostenía que integrar la sombra era una de las tareas más importantes en el proceso de individuación, ya que solo al reconciliarnos con nuestras partes más oscuras podemos llegar a ser seres completos. Cuando elegimos no reaccionar, nos damos el espacio para ver qué aspectos de nuestra sombra están activándose en una situación específica. Por ejemplo, si una crítica nos hace sentir enfado desproporcionado, podemos usar la pausa para reflexionar sobre qué parte de nosotros se siente atacada y por qué. Este ejercicio no es fácil, ya que confrontar nuestra sombra puede ser emocionalmente desafiante y doloroso. Sin embargo, al sostener esa pausa y no actuar en el calor del momento, comenzamos a comprender las raíces de nuestra reacción. Este proceso reduce el poder de la sombra y nos permite responder de manera más consciente y menos reactiva. Un beneficio adicional de esta práctica es la mejora en nuestras relaciones personales. Muchas veces, las dinámicas conflictivas entre amigos, parejas o colegas se deben a la proyección de aspectos de nuestra sombra en el otro. Cuando no reaccionamos y en cambio nos permitimos reflexionar, reducimos la tendencia a culpar o juzgar a los demás y comenzamos a ver las interacciones desde un lugar más compasivo y comprensivo. La aceptación de la sombra también abre la puerta a una mayor creatividad y autenticidad. Los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido suelen estar ligados a talentos y pasiones que, por miedo o vergüenza, no hemos explorado. No reaccionar ante el surgimiento de estos impulsos permite que los integremos de manera constructiva. Por ejemplo, la rabia, cuando se comprende y canaliza adecuadamente, puede transformarse en una fuente de motivación y defensa personal, mientras que la envidia puede indicar deseos y metas que necesitamos reconocer y perseguir. A lo largo de su carrera, Jung enfatizó que la sombra no era algo que debíamos erradicar, sino comprender y aceptar. La no reacción es la clave para iniciar este proceso. Es en el silencio y la observación donde la sombra se revela, ya no como un enemigo a temer, sino como una parte de nuestro ser que necesita ser reconocida. Esta aceptación permite que lo inconsciente se vuelva consciente y, al hacerlo, transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. El proceso de individuación es, según Jung, la realización de nuestra verdadera esencia. Es un camino en el que cada individuo busca descubrir y desarrollar lo que realmente es, más allá de las máscaras sociales y expectativas ajenas. La no reacción juega un papel esencial en este proceso, ya que nos permite separar nuestra identidad de las respuestas automáticas y condicionadas. Este espacio de contemplación y pausa es el terreno fértil en el que se cultiva la conciencia y se reconoce la diferencia entre el yo auténtico y los patrones reactivos. Durante la individuación, uno de los mayores desafíos es confrontar los elementos contradictorios dentro de uno mismo. Estas contradicciones, que muchas veces se manifiestan como dilemas internos o emociones confusas, requieren un tiempo de reflexión para ser entendidas. La práctica de no reaccionar nos da el espacio necesario para observar estas dualidades sin prisa y sin intentar resolverlas de inmediato. Este proceso es un acto de valentía, ya que obliga al individuo a enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad. La individuación también implica reconocer y dialogar con los arquetipos que operan en nuestra psique. Jung identificó estos arquetipos como patrones universales que emergen del inconsciente colectivo y que se manifiestan en nuestra vida a través de símbolos y mitos. No reaccionar permite que estos arquetipos se desplieguen en nuestra conciencia sin la interferencia de nuestra mente racional, revelando verdades profundas sobre nuestro propósito y papel en el mundo.
Al avanzar en este proceso, la práctica de la no reacción se convierte en un ancla que estabiliza la mente y fortalece la conexión con el yo interno. Sin la necesidad de responder de inmediato a los estímulos externos, comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y a actuar desde un lugar de integridad y sabiduría. Esta capacidad no solo mejora la toma de decisiones, sino que también profundiza nuestra comprensión de las interacciones humanas y de las dinámicas sociales en las que participamos. La individuación es un viaje que se despliega a lo largo de toda la vida. No es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. La práctica de la no reacción es una herramienta esencial en este viaje, ya que nos permite mantener la mente abierta y receptiva a las lecciones que la vida tiene para ofrecer. Nos ayuda a dejar de lado el impulso de conformarnos con lo conocido y a explorar nuevas facetas de nuestra identidad. Es en esa exploración, guiada por la pausa y la contemplación, donde encontramos las claves para vivir una vida más plena y significativa. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo como una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad, repleta de arquetipos e imágenes universales. Estos arquetipos son patrones de experiencia que trascienden lo personal y se manifiestan en mitos, sueños y comportamientos colectivos. Cuando practicamos la no reacción, creamos un espacio donde podemos conectar con este inconsciente colectivo y permitir que sus mensajes se revelen de manera clara y sin interferencias de la mente consciente. El inconsciente colectivo es una fuente de sabiduría ancestral. Sus símbolos y arquetipos, como el héroe, el mentor, la madre y la sombra, actúan como guías en nuestro desarrollo y toma de decisiones. Al no reaccionar, facilitamos que estas figuras emerjan y nos ofrezcan su perspectiva. Por ejemplo, ante una crisis, en lugar de dejarnos llevar por el pánico o la impulsividad, la pausa consciente nos permite observar cómo se activan estos arquetipos en nuestra mente y nos brindan una dirección o significado más profundo para afrontar la situación. Este enfoque nos lleva a un estado de conexión más profunda con los demás y con la naturaleza misma de la existencia. Cuando logramos no reaccionar y permitir que el inconsciente colectivo se exprese, nos damos cuenta de que nuestras experiencias no son únicas ni aisladas, sino parte de un entramado universal. Las emociones que sentimos, los desafíos que enfrentamos y las alegrías que experimentamos son ecos de vivencias compartidas por toda la humanidad a lo largo de la historia. Esta realización nos da una sensación de pertenencia y entendimiento que trasciende el ego y las preocupaciones individuales. Además, la no reacción nos permite reconocer cuándo ciertos patrones o arquetipos están influenciando nuestras decisiones de manera subconsciente. Por ejemplo, si repetimos una conducta autodestructiva, la pausa puede revelar que estamos siguiendo un arquetipo de mártir o víctima, una figura que ha sido parte de la narrativa humana durante siglos. Al observar sin reaccionar, podemos identificar este patrón y elegir conscientemente interrumpirlo o transformarlo. Esta conexión con el todo también se manifiesta en la forma en que interpretamos los eventos externos. Jung creía que el mundo exterior es un reflejo de nuestro estado interior, y al practicar la no reacción, comenzamos a ver la sincronicidad y las conexiones significativas en nuestra vida. Por ejemplo, un encuentro casual o un evento aparentemente menor puede revelar un arquetipo o una enseñanza cuando no respondemos automáticamente y nos permitimos reflexionar sobre su significado. A medida que desarrollamos la práctica de la no reacción y exploramos el inconsciente colectivo, nuestra percepción del tiempo y la realidad cambia. Las experiencias dejan de ser simples incidentes lineales y se convierten en parte de un tejido más amplio de existencia, donde cada evento tiene un propósito y un lugar en la historia de nuestra vida y la de la humanidad. Esto no solo proporciona un sentido de propósito, sino que también cultiva la paciencia y la aceptación, cualidades que enriquecen nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. La práctica de la no reacción, entonces, no es solo una herramienta de autogestión emocional, es un portal hacia una comprensión más amplia de quiénes somos y de nuestro lugar en el cosmos.
En lugar de vivir reacciones automáticas que perpetúan el ciclo de patrones inconscientes, elegimos la pausa, la observación y la conexión con la fuente más profunda de nuestra psique. Este acto de detenernos y no reaccionar nos da acceso a la sabiduría acumulada de las generaciones y nos ayuda a encontrar significado y dirección en medio de la complejidad de la vida. En el campo de la psicoterapia, la capacidad de no reaccionar se convierte en una herramienta terapéutica poderosa. Jung, a lo largo de sus años de práctica, observó que muchos de los conflictos internos de sus pacientes se exacerbaban por la reactividad inmediata. La no reacción permite que tanto el terapeuta como el paciente tengan un espacio seguro para explorar emociones y pensamientos sin el peso de respuestas impulsivas que a menudo oscurecen la comprensión real del problema. El acto de no reaccionar en terapia no significa ignorar o reprimir las emociones, sino más bien crear un espacio donde se puedan observar sin juicio. Cuando un paciente relata una experiencia dolorosa, la tendencia inicial puede ser responder con angustia, miedo o incluso rabia. Sin embargo, al practicar la pausa y no responder inmediatamente, el paciente y el terapeuta pueden identificar la emoción, entender su origen y explorar qué complejos o recuerdos la están activando. Esto lleva a un descubrimiento más profundo y a una liberación emocional más saludable. Además, la no reacción en el entorno terapéutico fomenta la empatía y la escucha activa. Cuando el terapeuta no responde de forma inmediata con consejos o interpretaciones, se le permite al paciente procesar sus propios pensamientos y llegar a conclusiones por sí mismo. Esto refuerza la autoconfianza y la autosuficiencia, componentes clave para el crecimiento personal y la curación. En contextos de terapia grupal, la no reacción es igualmente valiosa. Cuando los participantes comparten sus experiencias, la ausencia de juicios y respuestas inmediatas crea un ambiente de respeto y comprensión. Cada individuo tiene la oportunidad de ser escuchado y de escuchar sin la presión de reaccionar. Este tipo de entorno ayuda a desactivar patrones de defensa que pueden surgir en interacciones más cotidianas, facilitando un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad pueden coexistir sin miedo. El valor terapéutico de la no reacción también se extiende fuera del consultorio. Las personas que practican esta habilidad en su vida diaria reportan una mayor capacidad para manejar el estrés y los conflictos de manera más calmada y racional. Por ejemplo, en una discusión acalorada, la práctica de pausar antes de responder permite que la mente procese la situación de forma más objetiva y elija una respuesta que no agrave el conflicto, sino que lo dirija hacia una resolución. La no reacción también potencia el autoanálisis. Al enfrentarnos a pensamientos intrusivos o ansiedades, la pausa nos permite observar estas manifestaciones sin ceder al impulso de actuar o reaccionar impulsivamente. Con el tiempo, esto fortalece la capacidad de autorregulación emocional y reduce la influencia de los complejos inconscientes que pueden llevarnos a patrones de comportamiento repetitivos y destructivos. En resumen, la práctica de la no reacción es una herramienta transformadora tanto en el contexto terapéutico como en la vida cotidiana. Permite que las emociones y pensamientos fluyan y se observen con una mente clara, sin ser impulsados por respuestas automáticas. Este espacio de observación ayuda a desentrañar las capas de la psique y a trabajar con el material inconsciente de una manera que favorece la curación y el crecimiento personal. Al adoptar la pausa como una práctica constante, fomentamos un entorno interno y externo donde la autenticidad y la sanación pueden prosperar. Carl Jung encontró en la obra Ulises de James Joyce un espejo literario del viaje interno que todos los seres humanos enfrentan. El relato épico de Ulises, tanto en su versión mitológica como en la moderna reinterpretación de Joyce, ilustra cómo el ser humano lucha contra sus propios impulsos y encuentra su camino a través de la incertidumbre. Para Jung, esta historia es una metáfora perfecta de la batalla constante entre el yo consciente y las fuerzas internas que buscan expresarse. En este contexto, la capacidad de no reaccionar se convierte en un arte necesario para atravesar las tormentas del alma y volver al hogar, simbolizando el regreso a un estado de equilibrio y autoconocimiento.
El viaje de Ulises no es solo un recorrido físico, es una travesía interior. Cada obstáculo que enfrenta el héroe refleja las luchas internas del individuo. La tentación de las sirenas, por ejemplo, simboliza las distracciones y deseos que, si no se controlan, pueden llevarnos por caminos de autodestrucción. En la vida diaria, estos impulsos toman la forma de reacciones instantáneas a las provocaciones, emociones intensas o pensamientos intrusivos. Aprender a no reaccionar ante ellos, como lo hizo Ulises al atarse al mástil de su barco para resistir el canto de las sirenas, representa un acto de autocontrol y autoconocimiento. Jung veía la historia de Ulises como una representación de la mente humana enfrentando las pruebas impuestas por el inconsciente. Al no reaccionar ante cada desafío, el héroe puede observar y entender los significados más profundos de sus encuentros. De manera similar, la práctica de la no reacción en la vida real nos permite observar los impulsos sin ceder a ellos, transformando nuestras respuestas automáticas en elecciones conscientes. Este dominio del impulso no solo protege al yo, sino que también permite un proceso de individuación más pleno. El dominio de los impulsos no significa reprimir o ignorar nuestras emociones, sino observarlas y decidir cómo actuar en consecuencia. Cuando no reaccionamos de inmediato, damos a la mente la oportunidad de procesar lo que ocurre y discernir si la respuesta inicial es la más adecuada o si hay una forma más sabia de proceder. Este proceso es un acto de valentía, ya que implica enfrentarse a la incomodidad de la emoción sin usar la acción como vía de escape. Ulises no solo navegaba por mares externos, sino por las corrientes internas de su propia psique, y cada pausa en su camino era una oportunidad para entenderse mejor y reafirmar su propósito. La literatura y la mitología están llenas de ejemplos donde los héroes que triunfan son aquellos que logran contenerse y reflexionar antes de actuar. Este es el mensaje que Jung extrajo de la historia de Ulises. Que la verdadera fortaleza reside no en la reacción impulsiva, sino en la capacidad de esperar, observar y actuar con sabiduría. La no reacción se convierte, entonces, en una práctica espiritual que nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida con una mente más clara y un corazón más valiente. El viaje de Ulises es también un recordatorio de que el autocontrol no es un estado estático, sino un esfuerzo continuo. Cada nueva prueba en su camino representaba un desafío que requería renovadas reservas de paciencia y reflexión. Esto es cierto también en la vida moderna. Mantener la práctica de la no reacción es un desafío constante, especialmente en un mundo que exige respuestas rápidas y reacciones inmediatas. Sin embargo, es en la capacidad de pausar y reflexionar donde encontramos la verdadera maestría sobre nosotros mismos. En conclusión, el viaje de Ulises, visto a través de la lente junguiana, nos enseña que la verdadera sabiduría y fortaleza están en la capacidad de contener nuestras reacciones y enfrentar nuestras sombras con serenidad. La no reacción es la herramienta que nos permite navegar por los mares de la vida con una brújula interna firme, guiándonos de regreso a nuestro yo más auténtico y completo. El acto de no reaccionar tiene un profundo significado espiritual que va más allá del simple control emocional. Carl Jung observó que en el espacio de la pausa se revela una dimensión más sutil y conectada de la existencia. Esta capacidad de detenerse y observar sin responder es un portal hacia lo trascendental, donde el yo individual se disuelve y se experimenta una conexión con algo mayor. Para Jung, este espacio es donde lo inconsciente se encuentra con lo consciente y donde la psique se alinea con la totalidad de la vida. La espiritualidad, en la visión junguiana, no es solo una creencia, sino una experiencia vivida y sentida. Al practicar la no reacción, permitimos que los momentos de introspección se conviertan en un terreno fértil para que emerjan intuiciones profundas y conexiones inesperadas. La práctica espiritual de la meditación, por ejemplo, se basa en la capacidad de observar pensamientos y emociones sin responder a ellos, permitiendo que la mente entre en un estado de calma y presencia. Esta quietud es donde se manifiestan las experiencias espirituales más significativas, aquellas que trascienden el entendimiento lógico y llevan a una sensación de unidad con el todo.
La no reacción, por tanto, no es pasividad, sino una apertura activa al momento presente. Es en ese estado de apertura donde se experimenta lo que Jung llamaba luminosidad, un encuentro con lo sagrado, un estado que infunde la vida de propósito y significado. Al no reaccionar, creamos el espacio para que lo divino se exprese a través de nosotros, permitiéndonos experimentar la vida desde una perspectiva más amplia y menos centrada en el ego. Cuando no reaccionamos, abrimos un camino hacia la autotrascendencia. La mente ya no está atada al ciclo de estímulo-respuesta, sino que se eleva por encima de él, observando las situaciones con una claridad y ecuanimidad que solo se encuentran en los estados meditativos o contemplativos. Jung observó que muchas de las experiencias místicas y visiones que sus pacientes experimentaban surgían en estos momentos de profunda introspección, cuando la mente dejaba de luchar y simplemente se rendía a la experiencia. Esta práctica también se traduce en una vida más serena y significativa. En lugar de ser arrastrados por las emociones y los impulsos, se puede vivir con una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Este es el verdadero poder espiritual de no reaccionar, la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de encontrar luz en la oscuridad y de sentir una profunda conexión con el universo, incluso en los momentos más desafiantes. El poder espiritual de no reaccionar también fomenta la compasión y la empatía. Al no dejarnos llevar por nuestras primeras impresiones o juicios, damos espacio para entender a los demás desde una perspectiva más amplia y amorosa. Esta práctica nos enseña que cada ser humano lleva consigo sus propias luchas internas y que responder con amabilidad y comprensión es una forma de honrar esa experiencia compartida. En resumen, la no reacción es una puerta hacia el despertar espiritual, una práctica que nos enseña a vivir desde un lugar de paz y conciencia profunda. Es en la pausa donde descubrimos que somos más que nuestras emociones y pensamientos. Somos parte de una totalidad que nos sostiene y guía. Carl Jung vio en este acto de no reaccionar una herramienta poderosa para acceder a lo más profundo de nuestra psique y, finalmente, para conectar con lo divino que reside en nosotros y en todo lo que nos rodea. La idea de no reaccionar puede parecer simple en teoría, pero llevarla a la práctica diaria requiere esfuerzo consciente y dedicación. Para Carl Jung, la clave estaba en convertir este acto en un hábito de vida que facilitara una mayor conexión con el inconsciente y promoviera el crecimiento personal. Esta práctica comienza con la incorporación de pequeñas pausas en nuestro día a día, momentos en los que optamos por observar en lugar de responder automáticamente. En esta sección, exploraremos cómo aplicar la no reacción de manera efectiva en diferentes áreas de la vida. Uno de los primeros pasos para implementar la no reacción es desarrollar una mayor conciencia del momento presente. Esto se puede lograr a través de la meditación y la atención plena, que entrenan la mente para enfocarse en el aquí y ahora. La meditación ayuda a identificar los pensamientos y emociones que surgen, sin que nos dejemos arrastrar por ellos. Esta práctica no solo fortalece la capacidad de observar sin reaccionar, sino que también mejora la gestión del estrés y la claridad mental. Un simple ejercicio de respiración profunda antes de responder a un comentario o actuar puede marcar la diferencia en cómo manejamos una situación. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la no reacción es particularmente valiosa. Las discusiones y conflictos a menudo se agravan por respuestas impulsivas y defensivas. Tomar un momento para pausar antes de responder permite que la conversación fluya de manera más calmada y productiva. Por ejemplo, cuando alguien nos critica o dice algo que nos molesta, nuestra reacción instintiva puede ser responder con la misma energía. Sin embargo, al practicar la pausa, damos espacio a que la mente evalúe la situación de manera objetiva, considerando tanto nuestro propio estado emocional como el de la otra persona. Esta perspectiva ayuda a que nuestras respuestas sean más empáticas y constructivas, lo que fortalece las relaciones. La no reacción también se puede aplicar al manejo de la ansiedad y los pensamientos negativos. A menudo, cuando enfrentamos preocupaciones o miedos, nuestra mente tiende a reaccionar de forma exagerada, anticipando el peor de los escenarios.
Aprender a observar estos pensamientos sin responder automáticamente reduce la intensidad de la ansiedad y permite que se disuelva de manera natural. Jung sostenía que permitir que el contenido del inconsciente aflore sin luchar contra él era esencial para integrarlo y superar los complejos. Esta práctica de aceptación y observación es fundamental para desactivar patrones de pensamiento que perpetúan el malestar emocional. En el trabajo, la no reacción puede mejorar nuestra productividad y nuestras relaciones profesionales. Tomarse un momento para reflexionar antes de responder a un correo electrónico tenso o a un comentario en una reunión evita decisiones apresuradas y respuestas de las que luego podríamos arrepentirnos. Este enfoque también reduce los malentendidos y facilita un ambiente de trabajo más armonioso. La pausa nos permite analizar las implicaciones de nuestras acciones y elegir respuestas que se alineen con nuestros objetivos y valores. Implementar la no reacción también implica un cambio en la forma en que percibimos los errores y fracasos. En lugar de reaccionar de inmediato con autocrítica severa o desánimo, podemos observar nuestras emociones y pensamientos con compasión y curiosidad. Este enfoque no solo disminuye el impacto emocional del error, sino que también fomenta una actitud de aprendizaje continuo. Jung creía que enfrentar nuestros fallos con aceptación y sin juicio era parte esencial del proceso de individuación y de la integración de la sombra. Otra técnica útil para cultivar la no reacción es llevar un diario de emociones. Tomarse unos minutos al final del día para reflexionar sobre momentos en los que reaccionamos automáticamente y pensar en cómo podríamos haber respondido de otra manera puede ser revelador. Este ejercicio no solo nos ayuda a identificar patrones reactivos, sino que también refuerza la intención de pausar y observar en futuras interacciones. En conclusión, aplicar la no reacción en la vida diaria no se trata de convertirse en una persona apática o indiferente. Al contrario, se trata de actuar con conciencia plena y deliberación. Esta práctica nos permite responder en lugar de reaccionar, lo cual es una distinción clave que marca la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir de manera consciente y plena. Con el tiempo, la no reacción se convierte en un hábito que transforma la manera en que interactuamos con nosotros mismos y con el mundo, permitiéndonos navegar la vida con más paz, claridad y propósito.